Doris Hammond siempre se había regido por unas normas. Cada mañana se levantaba a las 6:30, se duchaba durante exactamente 5 minutos, tomaba una taza de café con una cucharada de azúcar y salía de casa a las 7:45 en punto. Llegaba al ayuntamiento de Beloit 15 minutos antes de que empezara la jornada laboral, ordenaba los papeles de forma impecable y preparaba su lugar de trabajo. Esta rutina no había cambiado en 8 años, el tiempo que llevaba trabajando en el departamento de urbanismo. La pequeña ciudad de Beloit, con una población de poco más de 35.000 habitantes, podía parecer acogedora para los turistas, pero para Doris se había convertido desde hacía tiempo en una jaula. Desde la ventana de su despacho, en la segunda planta del edificio del ayuntamiento, podía ver la calle principal, con sus tiendas y cafeterías, donde cada día ocurría lo mismo. «Buenos días, Doris». Alma Pritchett, la secretaria del alcalde, dejó una taza de café recién hecho sobre la mesa de Doris. «¿Qué tal el fin de semana?» «Gracias, Alma». Doris sonrió y cogió la taza. «Bien. Killian se fue a Chicago el viernes por la noche, así que estuvo tranquilo». «¿Otra vez?» Alma arqueó una ceja. «¿Es la tercera vez en un mes?» Doris se encogió de hombros y dio un sorbo al café. «Es mi trabajo. Clientes, reuniones, presentaciones. Ya sabes que los analistas bursátiles están muy solicitados últimamente». «¿Y qué hiciste sola todo el fin de semana?» «Ordené el armario, releí a Dickinson, vi un par de películas antiguas». Alma negó con la cabeza con simpatía. 12 años de matrimonio y pasas todos los fines de semana sola. ¿No te aburres?» Doris hizo un gesto con la mano y volvió a sus papeles. ¿Se aburría? Quizás, pero se había acostumbrado. Al principio de su relación con Killian, se imaginaba una vida completamente diferente. Cenas románticas, viajes, risas durante el desayuno. Pero los años en Beloit y el trabajo rutinario de su marido habían borrado poco a poco esos sueños, dejando solo la cómoda convivencia de dos personas acostumbradas la una a la otra. Después del almuerzo, el jefe de departamento, Hugh Blackwood, entró en el despacho de Doris. «Doris, hay que terminar los permisos para la remodelación del centro comercial para mañana por la mañana. ¿Puedes quedarte hoy?» «Por supuesto, Hugh», respondió ella sin apartar la vista de la pantalla. «De todos modos, no hay nadie en casa». Hugh se detuvo en la puerta. «¿Killian está fuera otra vez?» «Sí, volverá mañana por la noche. Sabes, Doris, deberías tomarte unas vacaciones. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde tus últimas vacaciones? ¿Un año? ¿Un año y medio?» Doris levantó la vista. 2 años y 3 meses. Fuimos a Portland a la boda de su prima. Hugh negó con la cabeza y se marchó. Doris se quedó con un pensamiento que la inquietaba. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió realmente feliz? No solo satisfecha con su cómoda vida, sino feliz, con mariposas en el estómago y una sonrisa que le dolían las mejillas. Por la noche, tras quedarse hasta tarde en la oficina, Doris regresó a su casa vacía. Encendió la luz del vestíbulo y se quitó los zapatos de tacón bajo, los mismos que llevaba ya 5 años. Prácticos, cómodos, discretos, igual que ella. El salón estaba tranquilo y fresco. Doris encendió el termostato y se dirigió a la cocina. En la nevera encontró la pasta de ayer, que calentó en el microondas. Cogió un plato y una copa de vino, se acomodó frente al televisor y encendió las noticias. El teléfono vibró. Había llegado un mensaje de Killian. «Estoy ocupado con los clientes. Te llamaré mañana. Besos». Los mensajes cortos se habían convertido en la norma durante el último año. Antes, él la llamaba todas las noches cuando estaba fuera, le contaba cómo le había ido el día y le preguntaba cómo estaba ella. Ahora, la comunicación se limitaba a mensajes breves y llamadas esporádicas. Doris dejó el teléfono y dio un sorbo de vino. En su cabeza daba vueltas la idea del día de trabajo que le esperaba,
las facturas que tenía que pagar y los planes para el fin de semana. Todo predecible, todo según lo previsto. Y de repente, esa idea le pareció insoportable. Se acercó a la ventana y miró la tranquila calle. Enfrente, en la casa de los Patterson, las luces estaban encendidas y, a través de las ventanas sin cortinas, se veía a la familia reunida para cenar. El marido, la mujer y 2 hijos. Se reían, e incluso a través del cristal Doris podía sentir su calidez y alegría. Al mirarlos, recordó cómo, 5 años atrás, había iniciado una conversación con Killian sobre los hijos. Él se había burlado, diciendo que aún no era el momento, que primero tenían que estabilizarse económicamente. Desde entonces, el tema no se había vuelto a plantear, y el deseo de tener hijos había pasado gradualmente a un segundo plano, dando paso a la rutina. Por la noche, Doris tardó mucho en conciliar el sueño. La mitad vacía de la cama le parecía especialmente fría. Hace mucho tiempo, en los primeros años de matrimonio, Killian la abrazaba por las noches y ella se dormía escuchando su respiración. Ahora se había acostumbrado a la soledad y ya no podía recordar cuándo fue la última vez que estuvieron realmente unidos. Por la mañana, al despertarse con el despertador, Doris realizó su ritual habitual y se fue a trabajar. El día prometía ser largo, una reunión sobre la construcción de un nuevo barrio, una reunión con los contratistas, docenas de documentos que esperaban su firma. Durante la pausa para el almuerzo, llamó Laurel, su mejor amiga desde la escuela. ¿Estás libre esta noche?, preguntó Laurel sin saludar. Han abierto un nuevo bar en Maple Street. Dicen que tienen unos cócteles increíbles. No puedo, suspiró Doris. Hoy vuelve Killian. Tengo que preparar la cena. Venga ya, Dor. No os habéis visto en toda la semana. Que se prepare él la cena o pida algo. Necesitas distraerte. Doris se lo pensó. En efecto, ¿por qué tenía que quedarse en casa esperando a su marido con la cena, como en los años 50? Sobre todo teniendo en cuenta que últimamente Killian le prestaba cada vez menos atención. ¿Sabes qué?, dijo con determinación. Tienes razón. Quedemos a las 7. Laurel asintió con aprobación. ¡Qué espíritu! No te olvides de maquillarte. ¿Todavía tienes el pintalabios que te regalé por tu cumpleaños? Creo que sí. Genial, te espero en la entrada. Después del trabajo, Doris pasó por casa para cambiarse de ropa. En la mesa de la cocina había una nota de Killian. Me quedaré en la oficina, no me esperes para cenar. K. Qué raro, pensó Doris. Nunca antes había dejado notas, siempre llamaba o enviaba un mensaje. ¿Y por qué solo firmaba con la inicial? Era como si la nota la hubiera dejado un socio de negocios, no su marido. Sacudiéndose esa idea de la cabeza, subió al dormitorio. En el armario, detrás de la ropa de diario, encontró un vestido azul oscuro que había comprado hacía casi un año y que nunca se había puesto. Doris se lo probó y se miró en el espejo. Todavía le quedaba perfecto a su esbelta figura, resaltando su delgada cintura y sus elegantes hombros. Mirando su reflejo, Doris se dio cuenta de repente de que no recordaba cuándo fue la última vez que Killian le había hecho un cumplido. Antes solía decirle a menudo que era guapa, que sus ojos eran del color del cielo en verano, que su sonrisa le hacía el hombre más feliz del mundo. Pero con el tiempo, los cumplidos desaparecieron, sustituidos por conversaciones cotidianas y discusiones sobre facturas. El bar estaba ruidoso y lleno de gente. Laurel ya estaba esperando en una mesa junto a la ventana, bebiendo un cóctel de colores vivos. «¡Dios mío!», exclamó al ver a su amiga. «¡Estás espectacular! ¿Es un vestido nuevo?». «Llevaba casi un año en el armario», admitió Doris, sentándose. «No tenía ocasión para ponérmelo». Laurel puso los ojos en blanco. «No necesitas una ocasión para estar espectacular, querida, especialmente con tu figura. Mataría por tener una cintura así». La noche pasó volando.
Tomaron cócteles, se rieron de las historias de Laurel sobre su trabajo en la agencia de viajes y recordaron sus años de colegio. Por primera vez en mucho tiempo, Doris se sintió libre y desenvuelta. «¿Sabes?», dijo Laurel cuando salieron del bar, alrededor de las 10. «Tienes que salir más de tu caparazón. Trabajas demasiado y vives muy poco». Doris sonrió. «Quizás tengas razón». De camino a casa, pensó en las palabras de su amiga. De hecho, antes era diferente, más vivaz, más espontánea. ¿Qué había sido de aquella chica que podía bailar toda la noche y ver amanecer a orillas del lago? La casa estaba en silencio y a oscuras. Killian aún no había vuelto. Doris encendió la luz del vestíbulo y vio en el suelo una chaqueta de hombre, tirada descuidadamente sobre una mesita. Su corazón se aceleró. Eso significaba que él estaba en casa. «¿Killian?», lo llamó mientras subía las escaleras. Nadie respondió. El dormitorio estaba vacío, pero la cama estaba revuelta y la luz del baño estaba encendida. En el lavabo estaba la maquinilla de afeitar eléctrica de su marido, una clara señal de su presencia. Doris frunció el ceño. Era extraño que no respondiera. Bajó al primer piso y echó un vistazo a la cocina. No había nadie. El salón también estaba vacío. Al ver las llaves de su marido en la mesita de la entrada, decidió mirar en el garaje. La puerta del garaje estaba entreabierta y se oían ruidos apagados. Doris se acercó con cuidado. Killian estaba junto a su coche con el teléfono en la mano. Hablaba en voz baja, pero en el silencio de la noche se oía claramente su voz. «Sí, cariño», le decía a alguien. «Yo también te he echado de menos. Nos vemos mañana, te lo prometo». Doris se quedó paralizada, incapaz de moverse. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se podía oír. «Lo siento, perdona por lo del viaje», continuó Killian. «La próxima vez será diferente, te lo prometo». Se rió, y en su risa Doris escuchó algo que hacía tiempo que no oía cuando hablaba con ella: ternura y calidez. «Está bien, hasta mañana. Y sí, no te olvides de ponerte ese vestido rojo, te queda espectacular». Terminó la conversación y se dio la vuelta para entrar en la casa. Doris apenas tuvo tiempo de retroceder hacia la sombra y esconderse detrás de la puerta. Cuando Killian pasó junto a ella, se quedó de pie en la oscuridad, con la mano apretada contra el pecho. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. Su marido estaba hablando con otra mujer. Y a juzgar por su tono, no se trataba de una simple compañera de trabajo o conocida. Después de esperar a que Killian subiera, Doris se dirigió con paso tembloroso hacia el coche. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía que tenía que encontrar pruebas. Abrió la puerta, encendió la luz del interior y echó un vistazo. A primera vista no había nada sospechoso. Los mismos documentos cuidadosamente doblados en el asiento del copiloto, el mismo ambientador colgado del espejo retrovisor. Pero cuando se inclinó para revisar la guantera, vio algo brillante entre el asiento del conductor y la consola central. Sacó el objeto con cuidado y lo acercó a la luz. Era un pendiente, un pequeño anillo de oro con un colgante en forma de estrella. Doris sabía con certeza que no era su joya. Nunca llevaba accesorios tan llamativos, prefería los pendientes clásicos de perlas o los modestos pendientes de botón. Tragando saliva con dificultad, apretó el pendiente en el puño y apagó la luz. Ahora tenía una prueba, pequeña pero irrefutable. En el coche de su marido había una joya de otra mujer. Subió al dormitorio, donde Killian ya fingía estar dormido, y escondió el pendiente en el joyero. No estaba preparada para una confrontación, no ahora. Necesitaba tiempo para pensar en todo, comprender lo que estaba pasando y decidir qué hacer a continuación. Tumbada en la cama junto a su marido, que fingía estar dormido, Doris miró al techo y comprendió que su vida tranquila y predecible estaba a punto de hacerse añicos. Y, curiosamente, junto con el dolor y el miedo, sentía algo más, una sensación casi olvidada de emoción y determinación.
Por primera vez en mucho tiempo, no sabía lo que le depararía el día siguiente, y esa incertidumbre la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Había pasado una semana desde que Doris encontró un pendiente ajeno en el coche de su marido, 7 días de angustiosas dudas, en los que cada llamada a su teléfono la ponía nerviosa, cada sonrisa le parecía falsa y cada caricia, insincera. No se atrevía a hablar directamente con Killian. Algo en su interior le decía que debía reunir más pruebas, asegurarse definitivamente antes de desatar la tormenta. El lunes por la mañana, Doris se despertó con el sonido de la puerta de entrada al cerrarse. Killian se había ido sin despertarla, aunque normalmente siempre le daba un beso de despedida. Era un detalle sin importancia, pero que añadía otro ladrillo al muro de sospechas que crecía en su interior. En el trabajo, Doris no podía concentrarse. Los números de las tablas se le nublaban ante los ojos, fundiéndose en una mezcolanza sin sentido. Alma entró 2 veces para ver si todo iba bien, pero Doris se limitó a dar las excusas habituales de falta de sueño y dolor de cabeza. Durante la pausa para comer, decidió comprobar su cuenta bancaria conjunta. Doris rara vez se ocupaba de las finanzas, eso solía hacerlo Killian, diciendo que ella no debía preocuparse por los números. Ella confiaba en él en este asunto, como en todos los demás. Pero ahora, esa confianza se había tambaleado. Al abrir la aplicación del banco, Doris frunció el ceño. Durante el último mes se habían retirado varias sumas importantes de su cuenta conjunta, en total casi $5,000. El dinero se destinaba a unas cuentas de inversión, cuyos nombres no le decían nada. Llamó a Killian, pero él no respondió. Le envió un mensaje. «Tenemos que hablar sobre el dinero de nuestra cuenta. Llámame cuando puedas». La respuesta llegó solo 2 horas después. «Todo está bien. Hice algunas inversiones rentables. Te lo contaré esta noche». Llegó la noche, pero no hubo ninguna conversación. Killian regresó tarde, alegando que tenía trabajo urgente, y se encerró inmediatamente en su despacho. Cuando Doris intentó hablar del dinero, él la ignoró. «Cariño, sabes que siempre me preocupo por nuestro futuro. Simplemente ha surgido la oportunidad de invertir dinero en un proyecto prometedor. En 1 o 2 años obtendremos el triple». «Pero, ¿por qué no lo has hablado conmigo?», preguntó Doris tratando de que su voz sonara tranquila. Killian esbozó esa sonrisa que antes le derretía el corazón, pero que ahora le parecía condescendiente. «No quería preocuparte con los detalles. Además, había que tomar una decisión rápidamente. ¿Confías en mí?». «Por supuesto», mintió Doris, sintiendo cómo algo frío y pesado se le posaba en el pecho. «Muy bien», le besó en la frente. «Estoy muy cansado. Me voy a dormir». Al día siguiente, Doris se reunió con Laurel para almorzar en una pequeña cafetería cerca del ayuntamiento. Su amiga parecía nerviosa, lo cual era inusual en su carácter normalmente tranquilo. «¿Ha pasado algo?», preguntó Doris cuando hicieron el pedido. Laurel jugueteaba nerviosamente con la servilleta. «No sé si debería contártelo». «La estás asustando, Laurel. ¿Qué ha pasado?». Su amiga suspiró profundamente. «El fin de semana pasado fui a Janesville por trabajo. Tenía que reunirme con unos clientes en ese nuevo restaurante, el Moonlight. ¿Lo conoce?». Doris asintió. Janesville estaba a solo 20 minutos en coche de Beloit, y muchos habitantes iban allí los fines de semana para ir a tiendas o restaurantes mejores que los de su pequeña ciudad. Bueno, estaba allí con los clientes y... Laurel se calló sin saber cómo continuar. «¿Y qué?». «Vi a Killian. Estaba allí con una mujer». Doris sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. «¿Quizás era una compañera de trabajo?», preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Laurel negó con la cabeza. Dor no sacaría el tema si pensara que era una reunión de negocios. Estaban sentados en la esquina más alejada, con velas, vino, y él le cogía la mano. Quería acercarme, pero parecían, ya sabes. Doris se quedó en silencio, asimilando la información. Una parte de ella quería gritar,
otra llorar y otra simplemente levantarse e irse para no volver nunca más. Pero se quedó sentada, manteniendo la calma exterior que siempre había sido su armadura protectora. ¿Cómo era ella?, preguntó Doris, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. Joven, quizá 33 años, alta, delgada, con el pelo largo y pelirrojo, muy llamativa. Doris comparó involuntariamente esa imagen con la suya. Tenía 39 años, y aunque estaba bien para su edad, los años en la oficina habían dejado huella. Su cabello castaño siempre estaba cuidadosamente cortado a la altura de los hombros. El maquillaje era mínimo y su vestuario, práctico. Todo lo contrario a la llamativa desconocida que describía Laurel. ¿Estás segura de que era él? Absolutamente. Llevaba la chaqueta azul que le regalaste por su cumpleaños. Lo reconocí enseguida. Trajeron la comida, pero Doris solo pinchaba la ensalada con el tenedor, sin saborearla. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Laurel tras un largo silencio. No lo sé, respondió Doris con sinceridad. Necesito tiempo para pensar. De vuelta en la oficina, no podía concentrarse en el trabajo. Las palabras de Laurel daban vueltas en su cabeza, comparándose con sus propias observaciones. Los regresos tardíos a casa, los viajes de negocios, las llamadas repentinas a las que Killian respondía saliendo de la habitación. Y ese pendiente, una pequeña estrella de oro que ahora le quemaba la mano cada vez que abría el joyero. Por la noche, Doris decidió que tenía que hablar con su marido. De forma directa, honesta, sin acusaciones, simplemente preguntarle qué estaba pasando. Le preparó su cena favorita, trucha al horno con verduras, abrió una botella de buen vino e incluso se puso ese vestido azul que no se había puesto en su aniversario. Killian llegó a casa alrededor de las 8, como de costumbre con el teléfono pegado a la oreja. Sí, claro, le decía a alguien. Mañana estará todo listo, no te preocupes. Al ver la mesa puesta y a Doris con un vestido elegante, levantó las cejas con sorpresa. ¿Ha pasado algo?, preguntó él al terminar la conversación. No, sonrió Doris. Solo quería que fuera una noche especial. Hace mucho que no cenamos a la luz de las velas. Killian sonrió, pero sus ojos seguían alerta. Es una idea estupenda. Dame 5 minutos, voy a cambiarme. Durante la cena hablaron del tiempo, del trabajo, de los planes para el fin de semana, temas habituales y seguros que no requerían verdadera intimidad ni franqueza. Doris esperaba el momento adecuado para pasar al tema principal, pero cada vez que se armaba de valor, algo la detenía. Killian, comenzó finalmente cuando terminaron el postre, quería preguntarte, ¿eres feliz conmigo? Él la miró con ligera sorpresa. Por supuesto. ¿Por qué lo preguntas? Últimamente estás diferente, más distante. Apenas hablamos, no pasamos tiempo juntos. Y esos constantes viajes de negocios. Tengo mucho trabajo, la interrumpió él. Ya sabes cómo son estas cosas. Ahora es un momento complicado, pero pronto todo se arreglará. ¿De verdad? Doris decidió arriesgarse. Porque Laurel te vio en Janesville el fin de semana, con una mujer. Killian se tensó, pero rápidamente se recompuso. Ah, ¿te refieres a eso? Sí, quedé con Rachel. Es una posible clienta. Muy prometedora, por cierto. Es extraño que Laurel no se acercara a saludar. Dijo que parecían absortos en la conversación. Por supuesto, sonrió él. Intentaba causar una buena impresión. Son negocios, Doris. Quería preguntarle si en los negocios entraba lo de cogerle de la mano, como había mencionado Laurel, pero no pudo. Le daba demasiado miedo oír la respuesta. ¿Y qué hay del dinero?, preguntó en su lugar. He visto el extracto de la cuenta. ¿Por qué has sacado una cantidad tan grande? Killian frunció el ceño. Ya te lo he explicado. Inversiones. En serio, Doris. ¿Qué te pasa hoy? ¿No confías en mí? No es cuestión de confianza, respondió ella, sintiendo que la conversación tomaba un rumbo equivocado.
Es solo que me gustaría que discutiéramos juntos este tipo de decisiones. Como ya te he dicho, había que actuar con rapidez. Su voz sonaba irritada. Además, nunca antes te habías interesado por las finanzas. ¿Por qué ahora? Porque es nuestro dinero, Killian, y tengo derecho a saber en qué se gasta. Se gasta en nuestro futuro, alzó la voz. Dios, Doris, siempre has sido tan racional y ahora te comportas como una paranoica. Primero sospechas que te engaño y ahora sospechas que hago alguna chapuza financiera. ¿Qué será lo próximo? ¿Me acusarás de espionaje? Doris se echó hacia atrás, como si le hubieran dado un golpe. Killian nunca antes le había hablado en ese tono. No te estoy acusando, dijo ella en voz baja. Solo quiero entender lo que está pasando. No está pasando nada, se levantó de la mesa. Excepto que mi esposa de repente ha decidido que la estoy engañando y robando nuestro dinero. Gracias por la maravillosa cena, pero todavía tengo trabajo que hacer. Se fue a su despacho, dejando a Doris sola frente a la mesa festivamente decorada. Ella se quedó sentada, inmóvil, mirando las velas que derretían lentamente la cera. La conversación no había salido como ella había planeado y ahora se sentía no solo engañada, sino también culpable. ¿Quizás realmente se lo había imaginado todo? Quizás el pendiente ajeno había llegado al coche por casualidad y Laurel simplemente había malinterpretado lo que había visto, pero algo en su interior, intuición, sexto sentido, llámalo como quieras, seguía insistiendo en que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, Killian se comportó como si la conversación de la noche anterior no hubiera tenido lugar. Estaba animado, alegre, incluso le preparó un café antes de irse a trabajar. «Hoy voy a llegar tarde», dijo, besándola en la mejilla. «No me esperes para cenar». «¿Otra vez el trabajo?», no pudo evitar preguntar Doris. Killian se tensó por un momento, pero rápidamente recuperó la sonrisa. «Sí, un cliente quiere discutir una nueva estrategia de inversión. Puede que se alargue hasta tarde». Cuando se marchó, Doris llamó a un taxi y se dirigió al banco. Decidió que quería hablar personalmente con su asesor financiero, el señor Greenwood, que llevaba muchos años gestionando sus cuentas. «Buenos días, señora Hammond», la saludó con una sonrisa el anciano banquero. «¿En qué puedo ayudarla? Me gustaría saber cuáles han sido las últimas transacciones de nuestra cuenta», dijo Doris tratando de que su voz sonara natural. «Me interesan especialmente las inversiones que ha realizado mi marido». El señor Greenwood frunció el ceño. «¿Inversiones? Pero el señor Hammond no ha realizado ninguna inversión a través de nuestro banco últimamente». Doris sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Y qué hay de las retiradas de efectivo? En el extracto vi varias cantidades importantes». «Sí, es cierto». El banquero miró la pantalla del ordenador. «En el último mes se retiraron unos $8,000. El señor Hammond dijo que era para un proyecto empresarial, pero, lamentablemente, no conozco los detalles». $8,000. Doris apenas pudo contener un grito. Era más de lo que había visto en la aplicación. Así que Killian no solo le había mentido sobre el motivo de la retirada de dinero, sino también sobre las cantidades. Al volver a casa, Doris hizo algo que nunca había hecho antes. Empezó a registrar las cosas de su marido. Se sentía fatal rebuscando en su escritorio, revisando los bolsillos de sus chaquetas y mirando las anotaciones de su agenda. Pero no tenía otra opción. En el bolsillo de una de las chaquetas encontró un cheque de una joyería de Janesville por valor de $2,700. La fecha del cheque era de hacía 2 semanas. ¿Qué joya había comprado Killian por esa cantidad? Desde luego, no era para ella, ya que no había recibido ningún regalo. En el cajón de su escritorio encontró billetes de avión a Mónaco a nombre de Killian Hammond. Un billete, no 2. La fecha de salida era dentro de 2 semanas. Doris sintió que la habitación daba vueltas ante sus ojos. Mónaco. Un billete. Y ni una sola mención al viaje en sus conversaciones. Por la noche, cuando Killian regresó a casa,
Olía a un perfume caro que no solía usar. Doris estaba sentada en la sala de estar, fingiendo leer un libro, aunque en realidad llevaba una hora mirando la misma página. «¿Cómo fue la reunión?», preguntó ella. «Bien», respondió él lacónicamente y se dirigió arriba. «Me voy a duchar». Doris quería seguirlo, exigirle una explicación, mostrarle los billetes y el recibo que había encontrado. Pero algo la detuvo. La repentina comprensión de que una confrontación directa no llevaría a nada. Killian mentiría, fingiría estar indignado, la acusaría de espiarlo y de desconfiar de él. Y al final, ella sería la culpable. No, necesitaba otro enfoque. Tenía que recabar más información, comprender el panorama completo antes de dar el siguiente paso. Al día siguiente, en la oficina, Doris no podía concentrarse en el trabajo. Sus pensamientos volvían constantemente a Killian, a los billetes que había encontrado, a las palabras de Laurel. ¿Acaso su matrimonio, al que había dedicado 12 años de su vida, se había construido sobre una mentira? Durante la pausa para comer, volvió a comprobar la cuenta bancaria y descubrió otra retirada de efectivo. $3,000, literalmente esa misma mañana. El dinero se estaba esfumando ante sus ojos y Doris temía que pronto no quedara nada en la cuenta. Por la noche, volvió a intentar hablar con Killian sobre las finanzas. «Hoy he estado en el banco», comenzó, tratando de que su voz sonara natural. «El señor Greenwood me ha dicho que has vuelto a sacar dinero». Killian, que estaba mirando algo en su portátil, se quedó paralizado por un instante. «¿Y qué?», preguntó sin levantar la vista. «Solo por curiosidad. $3,000 es una cantidad considerable». «Doris», suspiró él mirándola por fin, «ya lo hemos hablado. Me dedico a las inversiones. A veces se necesita dinero en efectivo». «¿Para qué inversiones exactamente?», insistió ella. «Para inversiones prometedoras», respondió él evasivamente. «Killian, es nuestro dinero. Tengo derecho a conocer los detalles». «Por Dios, Doris», cerró el portátil. «¿Qué te pasa últimamente? Nunca has sido tan controladora. Llevo 12 años dedicándome a las finanzas y nunca antes habías tenido ninguna queja. Y ahora, de repente, ¿necesitas informes de cada dólar? No se trata de controlar», intentó explicar Doris. «Es solo que son cantidades muy grandes y estoy preocupada». «No puedo trabajar cuando dudas constantemente de mí», dijo Killian levantándose. «Necesito tomar el aire». Salió dando un portazo, y Doris se quedó sentada en el sofá, sintiendo cómo crecía en su interior no solo la sospecha, sino también la ira. Ira contra Killian por sus mentiras, contra sí misma por los años de confianza ciega, contra esa mujer desconocida que, tal vez, había destruido su familia. Por la noche, tumbada en la cama junto a su marido, que fingía dormir, Doris tomó una decisión. No volvería a preguntar, no montaría escenas, no acusaría. En su lugar observaría, recopilaría información y se prepararía para lo peor. Porque, en el fondo, ya sabía la verdad, pero no estaba preparada para admitirla en voz alta. Killian Hammond, su marido, el hombre en quien había confiado durante 12 años de su vida, la había engañado. Y eso solo era el principio de la revelación de toda la profundidad de su traición. Habían pasado 3 días desde aquella conversación nocturna en la que Killian acusó a Doris de ser demasiado controladora. 3 días de tenso silencio, sonrisas forzadas y evitación cuidadosa de cualquier conversación sobre dinero. Killian se comportaba como si nada hubiera pasado. Desayunaba leyendo las noticias en su teléfono, se iba a trabajar, regresaba tarde, alegando que estaba ocupado, y se encerraba inmediatamente en su despacho. Y Doris lo observaba, fijándose en los más mínimos detalles. Cómo se estremecía cuando sonaba el teléfono, cómo se daba la vuelta rápidamente para responder a los mensajes, cómo cambiaba el tono de su voz cuando hablaba con alguien a quien llamaba Betupio.
El miércoles por la mañana, Doris se despertó con una sensación de pesadez en el pecho. Había tenido pesadillas toda la noche. Corría por un laberinto tratando de encontrar la salida, pero a cada paso se encontraba con el rostro de Killian, deformado por la burla. Se sentía acorralada, incapaz de cambiar nada. En el trabajo, Doris intentó concentrarse en los interminables informes que requerían su atención, pero sus pensamientos volvían constantemente a la situación en casa. Se estremeció cuando Hugh asomó la cabeza por la puerta de su despacho. ¿Estás bien?, preguntó él mirándola con preocupación. Últimamente no estás en ti. Doris esbozó una débil sonrisa. Todo va bien, solo que no he dormido bien. Hugh claramente no se lo creyó, pero no insistió. Hoy tenemos una reunión con los representantes de la empresa constructora a las 2. Prepara todos los documentos del proyecto de remodelación de la Plaza Central, ¿de acuerdo? Por supuesto, asintió Doris. Todo estará listo. Cuando Hugh se marchó, Doris abrió el correo electrónico y comenzó a buscar los archivos necesarios. Pero antes de que pudiera sumergirse en el trabajo, apareció un nuevo mensaje en la pantalla. Era de Killian. Era extraño. Nunca le había escrito al correo electrónico del trabajo. Querida, tendré que ausentarme un par de días por trabajo. De repente ha surgido una oportunidad para una gran inversión, pero tengo que reunirme con los socios en persona. Volveré el viernes por la noche. No te aburras. K. Doris leyó el correo varias veces. Algo en su tono, en esa formalidad distante, le hizo encogerse el corazón. Ni siquiera se había molestado en llamarla para avisarle de su viaje. Trabajó todo el día como en piloto automático, realizando metódicamente sus tareas, pero con la mente en otra parte. A las 2 en punto comenzó la reunión con los representantes de la empresa constructora. Doris escuchó la presentación sobre los planes de reconstrucción, tomó notas, hizo preguntas, todo ello con tal profesionalidad que nadie habría imaginado la tormenta que se desataba en su interior. Hacia las 3, cuando la discusión estaba en pleno apogeo, recibió un mensaje de Laurel en su teléfono. «No vas a creer a quién acabo de ver en la joyería». Doris miró discretamente la pantalla, pero no respondió, no ahora, cuando todos los ojos estaban puestos en ella a la espera de comentarios sobre el proyecto. La reunión se prolongó hasta las 4. Cuando el último representante de la empresa constructora abandonó la sala de reuniones, Doris se dejó caer cansada en su silla y finalmente miró su teléfono. Laurel le había enviado varios mensajes más. «Tu marido estaba eligiendo un anillo con un diamante enorme». Más bien, ya lo estaba recogiendo. El pedido se había hecho con antelación. «Doris, responde. Es importante». A Doris le dio vueltas la cabeza. ¿Un anillo con un diamante? ¿Killian? Intentó recordar si se acercaba a algún aniversario o festividad, pero no. Su cumpleaños había sido hacía 2 meses y aún faltaban 6 meses para su aniversario de boda. Marcó el número de Laurel, pero le saltó el buzón de voz. Le escribió un mensaje. «¿Dónde estás? ¿Podemos vernos?» La respuesta llegó al instante. «En la cafetería Blue Moon. Ven pronto». Doris se acercó a Hugh y le pidió que la dejara irse antes, alegando que no se encontraba bien. Hugh, al ver su rostro pálido, no discutió. 15 minutos después, Doris ya estaba entrando en el Blue Moon, una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad donde ella y Laurel solían quedar. Su amiga estaba sentada junto a la ventana, girando nerviosamente entre sus manos una taza de café frío. «Gracias a Dios que has venido», exhaló Laurel cuando Doris se sentó frente a ella. «No sabía qué hacer, si llamarte enseguida o no». «Cuéntame todo por orden», la interrumpió Doris tratando de mantener la calma. Laurel respiró hondo. «Estaba en la joyería de High Street eligiendo un regalo para mi madre, y entonces entra Killian, todo elegante, con traje. Se acerca al dependiente y le dice que ha venido a recoger un pedido.
El dependiente trae una cajita, la abre, y hay un anillo con un diamante del tamaño de un guisante. Killian lo comprueba, da algunas instrucciones finales sobre el grabado, paga con tarjeta y se marcha. No me vio. Yo estaba en un rincón alejado. ¿Estás segura de que era un anillo? Absolutamente. Y no era un anillo cualquiera, sino claramente un anillo de compromiso o de boda. Doris sintió cómo se le helaba el corazón. Un anillo con un diamante, planes para un viaje de negocios, un billete a Mónaco. El cuadro se completaba por sí solo y era terrible. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Laurel en voz baja, mirando a su amiga con inquietud. No lo sé, respondió Doris con sinceridad. Tengo que pensarlo. No hay nada que pensar, exclamó Laurel. Está todo claro. Tu marido está comprando joyas para otra mujer. Doris negó con la cabeza. Tengo que estar segura. Necesito pruebas. ¿Qué más pruebas necesitas? El pendiente en el coche, la cita en el restaurante, ahora este anillo. ¡Doris, despierta! Lo sé, dijo Doris en voz baja. Es solo que... Son 12 años de mi vida, Laurel. No puedo simplemente borrarlo todo. Su amiga le apretó la mano. Lo entiendo, pero tampoco puedes ignorar la verdad. ¿Qué vas a hacer? Doris se quedó pensativa. ¿Qué hacer? ¿Confrontarlo? ¿Investigar discretamente? ¿Fingir que no pasa nada? Necesito pruebas irrefutables, dijo finalmente. Algo que no se pueda explicar como una reunión de negocios o una inversión. ¿Y cómo piensas conseguirlo? No lo sé, suspiró Doris, pero tengo que intentarlo. Al volver a casa, Doris descubrió que Killian ya se había marchado, dejando una breve nota. Estaré en contacto, no te preocupes. K. Esa noche apenas durmió, dando vueltas en la cama vacía, repasando mentalmente todos los acontecimientos de las últimas semanas. Algo le decía que al día siguiente su vida cambiaría para siempre, y esa idea le daba miedo y al mismo tiempo una extraña sensación de tranquilidad. Por la mañana, Doris llamó al trabajo y se tomó el día libre alegando que no se encontraba bien. Era cierto, se sentía físicamente enferma por la tensión nerviosa y la noche de insomnio. Pasó todo el día en casa, deambulando sin rumbo de una habitación a otra, tratando de distraerse leyendo, limpiando, viendo la televisión, cualquier cosa con tal de no pensar en Killian y su traición. Por la noche, Laurel la llamó. «¿Cómo estás?», preguntó con preocupación. «He estado mejor», intentó bromear Doris, pero su voz se quebró traicioneramente. «Voy a pasar a verte. No deberías estar sola ahora». «No hace falta», negó Doris con la cabeza, aunque su amiga no podía verla. «Necesito tiempo para pensar. Además, mañana tengo que trabajar». Laurel aceptó a regañadientes tras prometerle a Doris que la llamaría si necesitaba algo. Por la noche, Doris volvió a pasar la noche en vela. Estaba tumbada, mirando al techo, cuando oyó el ruido de la puerta principal al abrirse. Miró el reloj, eran las 2:30 de la madrugada, y se quedó paralizada. ¿Killian? Pero si no debía volver hasta pasado mañana. Conteniendo la respiración, Doris escuchó los ruidos que provenían de abajo. Pasos silenciosos, el golpe de una puerta al cerrarse, el tintineo de unas llaves tiradas sobre la mesita del recibidor. Sin duda era Killian. Pero, ¿por qué había vuelto tan pronto? ¿Y por qué no había avisado? Doris se deslizó silenciosamente fuera de la cama y se acercó de puntillas a la puerta del dormitorio. La abrió con cuidado y escuchó. Killian estaba en la cocina. Se oía el ruido de la nevera al abrirse y luego el ruido del agua corriendo. Ya estaba a punto de bajar cuando oyó la voz apagada de su marido. Estaba hablando con alguien por teléfono. «Sí, acabo de llegar», decía Killian. «No, seguro que está durmiendo. Por supuesto, todo está listo. Tengo los billetes y el anillo. Sí, mañana terminaré los últimos preparativos». Doris se quedó paralizada, agarrada al marco de la puerta. Cada palabra era como una puñalada en el corazón. Ya no había duda.
Killian estaba planeando algo con otra mujer, esa misma Vanity de la que había hablado Laurel. Volvió silenciosamente a la cama y se cubrió con la manta hasta la cabeza, fingiendo estar dormida. A los pocos minutos, Killian subió las escaleras, abrió con cuidado la puerta del dormitorio y al ver a su esposa, Dio, la cerró en silencio. A juzgar por los ruidos, se dirigió a la habitación de invitados. Por la mañana, cuando Doris bajó a desayunar, Killian ya estaba en la cocina, fresco y alegre, como si no hubiera llegado en mitad de la noche. «Buenos días», sonrió. «¿Café? Has vuelto», dijo Doris, ignorando la pregunta. «Pensaba que no llegarías hasta pasado mañana». Killian se quedó paralizado por un momento, pero rápidamente se recompuso. La reunión terminó antes de lo que esperaba. Decidí no perder tiempo y volver enseguida. No quería despertarte por la noche. Doris asintió con la cabeza, fingiendo creerle. «¿Cómo ha ido? ¿Se cerró el trato?» «Sí, todo salió muy bien. Es una inversión muy prometedora». El desayuno transcurrió en un tenso silencio. Killian se terminó el café apresuradamente y se levantó. «Tengo que ir a la oficina. Llegaré tarde. No me esperes para cenar». Cuando se cerró la puerta tras él, Doris exhaló. Todo este farsa era insoportable. ¿Cuánto tiempo más iba a seguir mintiéndole? ¿Y qué pensaba hacer después? Doris pasó todo el día en estado de estupor. Cumplió mecánicamente con sus obligaciones en la oficina, respondió a las preguntas de sus compañeros e incluso sonrió cuando era necesario. Pero por dentro todo se había paralizado a la espera del inevitable desenlace. A las 4, recibió un mensaje de Killian en su teléfono. «Me quedaré en la oficina hasta las 8. No me esperes para cenar». Doris miró el mensaje durante un largo rato y luego respondió: «Está bien. Mi reunión también se ha cancelado. Llegaré a casa antes». Esa mentira era necesaria. Si Killian pensaba que ella se quedaría en el trabajo, tal vez bajaría la guardia, y ella necesitaba pillarlo desprevenido. A las 5:30, Doris salió de la oficina y se dirigió a casa. Al llegar, vio el coche de Killian en la entrada. Así que él también estaba en casa, aunque había dicho que estaría en la oficina hasta las 8. Otra mentira. Doris aparcó un poco más lejos para que no se viera su coche y se acercó silenciosamente a la casa. Entrar por la puerta principal era arriesgado. Killian podría oírla. En su lugar, rodeó la casa y entró por la puerta trasera, que daba directamente a la cocina. Por suerte, no estaba cerrada con llave. Una vez dentro, Doris se quedó quieta, aguzando el oído. Desde el salón se oía la voz de Killian, que estaba hablando por teléfono con alguien. Con cuidado, tratando de no hacer crujir el suelo, se acercó. «Sí, ya lo tengo todo preparado», decía Killian. «El dinero, los billetes, el anillo, todo listo. Solo queda». Se calló, aparentemente escuchando la respuesta de su interlocutor. «No, Vanity, no te preocupes. Ella no sospecha nada. Cree que estoy en el trabajo hasta las 8. Doris sintió que le subía la náusea a la garganta. Vanity. Entonces Laurel tenía razón. «Sí, ya he sacado casi todo de las cuentas», continuó Killian. «Solo queda su tarjeta personal. Necesito el PIN». Pausa. «No, no me lo digas ahora. Escríbelo en un papel. Lo recogeré por la noche. Sin nombres, solo 4 dígitos por si acaso». Otra pausa. «Sí, no se dará cuenta. Nunca comprueba el saldo. Además, cuando descubra la desaparición, ya estaremos en Mónaco». Doris sintió que se le doblaban las piernas. Así que ese era su plan: vaciar sus cuentas y huir a Mónaco. Todas esas conversaciones sobre inversiones, viajes de negocios, todo era mentira. Durante las últimas semanas o quizá meses, habían estado planeando robarle y desaparecer. «De acuerdo, te llamaré», dijo Killian. «Tengo que preparar algunas cosas más». Oyó unos pasos y se dio cuenta de que se dirigía hacia ella. Rápidamente retrocedió hacia la cocina y se escondió detrás de la puerta. Killian pasó de largo sin verla
y subió las escaleras. Doris se quedó de pie, pegada a la pared, tratando de asimilar lo que había oído. Su marido y una tal Vanity planeaban robarle el dinero y huir. Eso superaba su capacidad de comprensión. Unos minutos más tarde, volvió a oír pasos arriba. Killian bajaba las escaleras con unos papeles en las manos. Doris decidió que había llegado el momento de la confrontación. Salió de su escondite y le bloqueó el paso al salón. «Killian», dijo con calma. Él se sobresaltó y se giró bruscamente al oír su voz. Su rostro palideció instantáneamente y sus ojos reflejaron miedo. «¿De Doris?», dijo titubeando. «Ya estás en casa. Pensaba que tenías una reunión. Se ha cancelado», respondió ella secamente. «Al igual que tu trabajo hasta las 8, por lo que parece». Killian sonrió nerviosamente, tratando de controlarse. «Sí, yo también he podido salir antes. Quería darte una sorpresa». «¿Una sorpresa?», Doris arqueó una ceja. «¿Qué sorpresa? ¿Volar a Mónaco con mi dinero y una tal Vanity?». El rostro de Killian palideció aún más, si es que eso era posible. «¿De qué estás hablando?», preguntó con voz ronca. «¿Qué Mónaco? ¿Qué Vanity?». «No te hagas la tonta», dijo Doris con cansancio. «Lo he oído todo. Tu conversación telefónica, sobre el dinero, los billetes, el PIN de mi tarjeta». «¿Me has estado espiando?». La voz de Killian se tiñó de ira. «Y tú robas mi dinero y planeas huir con tu amante», replicó Doris. «Creo que, en esta situación, la superioridad moral no está de tu lado». Killian abrió la boca para decir algo, pero luego la cerró. Parecía un hombre acorralado, buscando una vía de escape. «No es lo que tú crees», dijo finalmente. «¿Verdad?». Doris cruzó los brazos sobre el pecho. «Entonces explícamelo. Explícame por qué retiras dinero a escondidas de nuestras cuentas. Explícame por qué tienes un billete a Mónaco del que no me has dicho nada. Explícame quién es Vanity y por qué le compras un anillo de diamantes de $2,700. Con cada palabra, Killian se encogía más, como si cada pregunta fuera un golpe físico. «Puedo explicarlo todo», murmuró. «Te escucho. Es realmente una inversión, muy arriesgada, pero potencialmente muy rentable. En Mónaco hay una persona que puede triplicar nuestra inversión en un mes. No te lo dije porque sabía que te opondrías. Siempre has sido muy conservadora en cuestiones financieras». «¿Y Vanity?», lo interrumpió Doris. «¿Quién es ella?». «Vanity. Es una socia comercial. Ella organizó este trato». «¿Y por eso le compraste un anillo de diamantes? ¿Como regalo de negocios?». Killian parpadeó, claramente sin estar preparado para esa pregunta. «¿Cómo sabes?». «Laurel te vio en la joyería», respondió Doris. «¿Entonces qué, Killian? ¿Esto también es parte de la inversión?». «Yo…». Se quedó callado, buscando frenéticamente una explicación. «No es lo que tú piensas». «¿Y qué debo pensar?», preguntó Doris, sintiendo cómo la ira crecía dentro de ella. «Que mi marido retira dinero de nuestras cuentas a mis espaldas, compra joyas para otra mujer, planea fugarse con ella a Mónaco y, además, va a retirar dinero de mi tarjeta, y todo ello, por supuesto, en nombre de las inversiones». «Doris, por favor». «No, Killian, ya basta. Basta de mentiras. He oído tu conversación. Saca todo el dinero de su cuenta y nos vamos a Mónaco», citó ella, mirándole directamente a los ojos. «¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con esa Vanity?». Killian se dejó caer pesadamente en una silla, comprendiendo que no tenía sentido seguir negándolo. «1 año», dijo en voz baja. «Nos conocimos en abril del año pasado». «1 año», repitió Doris. «¿Y cuándo empezasteis a planear el robo de mi dinero?». «No es un robo», murmuró Killian. «Es nuestro dinero». «No, Killian», Doris negó con la cabeza. «Es mi dinero, el dinero que gané con mi trabajo, y tú ibas a robarlo. Lo habría devuelto,
intentó justificarse él. Después de que la inversión hubiera dado beneficios. Basta, dijo Doris bruscamente. Basta de mentiras. Admítelo de una vez. Tú y esa Vanity planeaban huir con mi dinero. El anillo, los billetes a Mónaco, todo formaba parte del plan. Killian miraba al suelo, incapaz de sostener su mirada. Sí, susurró finalmente. Planeábamos irnos. Y no volver nunca, supongo. Él guardó silencio, y ese silencio era más elocuente que cualquier palabra. ¿Quién es ella?, preguntó Doris. ¿A qué se dedica? Ella trabaja como administradora en un spa en Janesville. Administradora en un spa, repitió Doris lentamente. ¿Y por ella estabas dispuesto a destruir 12 años de matrimonio? No lo entiendes. Killian levantó la vista. Con ella me siento vivo, no solo como parte de un mecanismo que se levanta cada día a las 6:30, va al trabajo, vuelve a casa, cena, se acuesta y al día siguiente vuelve a empezar. ¿Y no pensaste que quizá valía la pena hablarlo conmigo?, preguntó Doris en voz baja. En lugar de tener una aventura y planear huir con mi dinero, lo intenté, replicó Killian. ¿Recuerdas que hace un año te propuse irnos de vacaciones, cambiar de aires? Dijiste que tenías demasiado trabajo. Te propuse probar cosas nuevas, bailar, hacer senderismo, incluso paracaidismo. Siempre encontrabas una excusa para negarte. Doris se quedó pensativa. Es cierto, Killian le había propuesto todo eso, y ella se había negado, prefiriendo la comodidad de lo conocido al riesgo y la novedad. Pero, ¿eso justificaba la traición? ¿Y por eso decidiste no solo engañarme, sino también robarme? Yo me sentía perdido, suspiró Killian. Vanity, ella es diferente. Vive el presente sin pensar en el mañana. Con ella me siento libre. ¿Tan libre que estás dispuesto a robarle el dinero a tu propia esposa? Killian se quedó en silencio, y ese silencio fue una confesión. Vete, dijo Doris en voz baja. Recoge tus cosas y vete. No quiero volver a verte. Doris, escucha. No, Killian. Ella negó con la cabeza. Se acabó. Me has traicionado de la forma más vil. No solo me has engañado, sino que planeabas robarme y huir. ¿Cómo puedo confiar en ti después de esto? ¿Cómo puedo siquiera estar contigo en la misma casa? Él la miró con desesperación, pero Doris se mantuvo firme. Tienes una hora para recoger tus cosas y marcharte. El resto lo recogerás más tarde, cuando yo no esté en casa. Deja las llaves en la mesita del recibidor. ¿Y qué pasa con...? Empezó a decir Killian. ¿Qué pasa con qué?, lo interrumpió Doris. ¿Nuestro matrimonio? Ya lo has destruido. ¿Nuestros planes de futuro? Evidentemente, tú tienes tus propios planes, y yo no formo parte de ellos. ¿Nuestra casa? La pondré a la venta. No nos queda nada más que repartir salvo los bienes, y eso ya es trabajo para los abogados. Killian se quedó de pie, con la cabeza gacha, sin encontrar palabras para objetar. Comprendía que el juego había terminado, que todas las máscaras habían caído y que ya no había excusas. Te llamaré mañana desde el trabajo, dijo finalmente. Te diré cuándo puedo recoger el resto de mis cosas. De acuerdo, asintió Doris. Ahora vete. Tienes una hora. Killian subió lentamente las escaleras. Doris le oyó abrir y cerrar cajones, revolver algo en el dormitorio. Ella se quedó inmóvil en la sala de estar, sintiendo un extraño entumecimiento por dentro. Ni lágrimas ni histerismos, solo un frío vacío, como si todas las emociones se hubieran apagado de un solo golpe. 40 minutos después, Killian bajó con 2 grandes bolsas. Se detuvo frente a Doris, pero ella ni siquiera lo miró. Te quería de verdad, dijo en voz baja. Al principio, antes de que todo se volviera tan predecible. Doris permaneció en silencio. Perdóname, añadió Killian, pero esas palabras sonaron huecas y falsas. Adiós, Killian. Fue todo lo que dijo Doris, sin mirarlo. Él se quedó un momento más,
como esperando algo, y luego se dio la vuelta y salió por la puerta. Se oyó el ruido del motor arrancando, el crujir de la grava bajo las ruedas, y todo quedó en silencio. Killian Hammond, su marido, el hombre con el que había vivido 12 años, desapareció de su vida, dejando tras de sí solo los restos de lo que una vez fue un matrimonio feliz. Doris se dejó caer lentamente en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Solo ahora, cuando se había quedado sola, las lágrimas finalmente brotaron y ella dio rienda suelta a su dolor. Lloraba no tanto por el amor perdido, que se había extinguido hacía mucho tiempo, sino por los 12 años de su vida que había dedicado a un hombre que, al final, resultó ser no solo un mentiroso, sino también un ladrón, por la confianza que había sido tan cruelmente pisoteada, por el futuro que ahora tendría que reconstruir desde cero, a los 39 años. Cuando las lágrimas se secaron, Doris se levantó y se acercó al teléfono. Su primer impulso fue llamar a Laurel para contarle todo lo que había pasado, pero luego cambió de opinión. Ahora no. Ahora necesitaba ordenar sus pensamientos, aceptar lo sucedido y decidir qué hacer a continuación. Y para eso necesitaba tiempo y estar sola. En lugar de eso, marcó el número del banco y bloqueó todas las cuentas conjuntas. Luego llamó a su jefe inmediato y pidió el día libre para mañana. Por último, se sirvió una copa de vino y salió a la terraza trasera. La noche era tranquila y clara. Las estrellas titilaban en el cielo, recordándole que el mundo seguía existiendo a pesar de los dramas y tragedias personales. Doris las miró, reflexionando sobre la extraña ironía del destino. Toda su vida había buscado la estabilidad, la previsibilidad, el orden. Y al final, fue precisamente ese anhelo lo que llevó al fracaso de su matrimonio. Killian buscaba emociones fuertes, novedad, riesgo, y lo encontró todo en los brazos de la pelirroja Vanity, la administradora del spa, dispuesta a cometer un fraude por él. Doris se preguntó qué habría pasado si hoy no hubiera vuelto a casa antes, si no hubiera escuchado esa conversación telefónica. ¿Acaso se habría despertado una mañana y habría descubierto que su marido había desaparecido y con él todos sus ahorros? Esa idea la hizo estremecerse. Quizás, en cierto sentido perverso, había tenido suerte. Mejor la amarga verdad ahora que una traición aún más dolorosa después. Mejor terminar con todo de una vez que seguir viviendo en la mentira. Con ese pensamiento, Doris se terminó el vino y volvió a la casa. Mañana sería un nuevo día, un día que marcaría el comienzo de su nueva vida, sin Killian, sin mentiras, sin traiciones. Y aunque ahora esa perspectiva le parecía aterradora, en lo más profundo de su ser, Doris sentía un extraño alivio. Como si una pesada carga, de la que ni siquiera era consciente, se hubiera quitado de repente de sus hombros, permitiéndole por fin enderezarse y respirar profundamente. La primera noche sin Killian fue extraña. Doris yacía en la cama, mirando al techo, y le parecía que el día anterior había sido una especie de sueño surrealista. ¿De verdad su marido había planeado huir con su dinero y una mujer llamada Vanity? ¿De verdad 12 años de matrimonio habían terminado así, con traición y mentiras? Se levantó de la cama alrededor de las 5 de la mañana, al darse cuenta de que ya no podría volver a dormirse. Preparó café mecánicamente, se sentó junto a la ventana y se quedó mirando cómo el cielo se iba aclarando lentamente. Por dentro se sentía vacía, sin lágrimas, sin ira, solo un dolor sordo y embotado en algún lugar del pecho y la sensación de que todo lo que estaba pasando era completamente irreal. A las 6, Doris tomó una decisión. No se quedaría sentada compadeciéndose de sí misma. Tenía que actuar, averiguar hasta dónde había llegado la traición de Killian y proteger lo que aún se podía salvar. Lo primero que hizo fue llamar al banco. A pesar de la hora temprana, el sistema automático le permitió bloquear las tarjetas de crédito.
Luego revisó el saldo de todas las cuentas y descubrió con horror que casi $40,000 habían desaparecido de su cuenta conjunta, todos los ahorros que habían acumulado durante años. Solo quedaban los fondos de su cuenta personal, unos 18,000. Cabrón, susurró Doris mirando la pantalla. Así que empezaste a robar mucho antes de ayer. Tuvo que posponer la llamada a la oficina del director general del banco hasta las 9. Doris se duchó, se vistió y se obligó a comer una tostada con mermelada, aunque no tenía nada de apetito. A las 8:30 ya estaba en el coche, de camino a la sucursal del banco. Señora Hammond, la saludó cortésmente el señor Greenwood. ¿En qué puedo ayudarla? Mi marido ha retirado $40,000 de nuestra cuenta conjunta sin mi conocimiento. Fue directa al grano Doris. Quiero saber cuándo ocurrió exactamente y si es posible recuperar el dinero. El señor Greenwood frunció el ceño. Déjeme comprobar el historial de operaciones. Estudió la información en el ordenador durante unos minutos y luego levantó la vista. Señora Hammond, estas retiradas se han producido de forma gradual a lo largo de los últimos 3 meses. Al principio eran pequeñas cantidades, 3 o 4,000, pero luego las cantidades aumentaron. La última retirada fue ayer, $10,000. Ayer, repitió Doris como un eco. Así que Killian había retirado el dinero justo antes de que ella lo descubriera. Lamentablemente, dado que se trata de una cuenta conjunta y el señor Hammond tiene los mismos derechos que usted para disponer de los fondos, no podemos considerar estos retiros como un robo, dijo con cautela el banquero. Lo entiendo, asintió Doris, pero quiero cerrar esta cuenta inmediatamente y transferir los fondos restantes a mi cuenta personal, y también asegurarme de que mi cuenta personal está protegida y que Killian no tiene acceso a ella. Por supuesto, podemos hacerlo ahora mismo. La siguiente hora la dedicaron a rellenar papeles, bloquear las cuentas y tarjetas conjuntas, cambiar todas las contraseñas e instalar la autenticación de 2 factores en la aplicación móvil del banco. Cuando Doris salió del banco, el sol ya brillaba con fuerza en la calle, pero ella casi no se dio cuenta. En el teléfono había 3 llamadas perdidas de Laurel. Doris llamó a su amiga. «¡Por fin!», exclamó Laurel en cuanto respondió a la llamada. «He estado intentando llamarte toda la mañana. ¿Qué pasó ayer?» Killian acaba de llamar a Hugh para pedirle 2 semanas de vacaciones por motivos familiares. «Hemos roto», dijo Doris sin más. Hubo una pausa. ¿Estás bien?», preguntó Laurel con cautela. «No lo sé», respondió Doris con sinceridad. «Pero necesito tu ayuda. ¿Podemos vernos?» «Por supuesto. ¿Dónde estás ahora?» «Cerca del First National Bank. Estaré allí en 15 minutos. Espérame en la cafetería de enfrente». Justo 15 minutos después, Laurel entró rápidamente en la cafetería. Al ver a su amiga, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Cuéntame», le pidió, sentándose frente a ella. «¿Qué ha pasado?» Doris respiró hondo y comenzó a contar. El regreso de Killian en mitad de la noche, la conversación telefónica que había escuchado, la confrontación y su confesión, Vanity y los planes de huir a Mónaco. «¡Ese cabrón!», maldijo Laurel cuando Doris terminó. «Siempre sentí que había algo raro en él, pero ni siquiera sospechaba que fuera capaz de algo así». «Yo tampoco», dijo Doris en voz baja. 12 años, Laurel, 12 años de vida con un hombre que resultó ser capaz de tal traición. Laurel apretó la mano de su amiga. «¿Qué vas a hacer ahora?» «En primer lugar, necesito saber más sobre esa Vanity», respondió Doris. «Killian dijo que trabaja como administradora en un spa en Janesville. ¿Podrías ayudarme con eso?» «Por supuesto», asintió Laurel. «Solo hay 3 spas decentes en Janesville. Puedo llamar a cada uno y preguntar. Y, en segundo lugar, necesito un buen abogado especializado en asuntos familiares». «Oh, conozco a uno excelente», dijo Laurel animada. «Janice Follows».
Ayudó a mi prima a dividir los bienes con su marido, que era un capullo. Es muy dura y profesional. Estupendo, asintió Doris. ¿Me puedes dar sus datos de contacto? Laurel ya estaba sacando el teléfono. Ya lo estoy buscando. ¿Y qué hay del trabajo? ¿Vas a ir hoy? Doris negó con la cabeza. Me he tomado el día libre. Le he dicho a Hugh que no me encontraba bien. Bien hecho, aprobó Laurel. Necesitas tiempo para aclarar tus ideas. Ya lo tengo. Le mostró a Doris la pantalla del teléfono con los datos de contacto de la abogada. ¿Quieres que la llame ahora mismo para ver si puede atenderte hoy? Sí, gracias. Mientras Laurel hablaba por teléfono, Doris intentaba ordenar sus pensamientos. Los acontecimientos de los últimos días se habían convertido en un torbellino que la arrastraba cada vez más profundamente. Hace solo una semana, era una mujer cansada de la rutina que sospechaba que su marido la engañaba. Ahora se enfrentaba a una verdadera conspiración en su contra, a una traición que iba mucho más allá de la infidelidad habitual. Listo, dijo Laurel, guardando el teléfono en el bolso. Janice podrá reunirse contigo a las 2. Ahora vamos a buscar a esa Vanity. Llamaron por turnos a todos los spas de Janesville. En el tercero tuvieron suerte. El administrador que respondió a la llamada confirmó que Vanity Esserchir había trabajado allí. ¿Trabajaba? Repitió Laurel. ¿Ya no trabaja? No, renunció hace 2 días, respondió la voz al otro lado del teléfono. Dijo que se mudaba al extranjero. Doris y Laurel se miraron. Hace 2 días, susurró Doris, justo cuando Killian debía estar de viaje de negocios. Le dieron las gracias al administrador y terminaron la llamada. Entonces, resumió Laurel, tu marido y esa tal Vanity planeaban huir a Mónaco con tu dinero. Ella ya había renunciado a su trabajo. Él había sacado $40,000. Dios mío, si no los hubieras descubierto ayer, ya estarían en el avión. Doris asintió con la cabeza, sintiendo un extraño entumecimiento. Todo lo que estaba sucediendo parecía una escena de una película barata, no su vida real. Necesito saber más sobre ella, dijo con determinación. Sobre Vanity. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cómo conoció a Killian? Y lo más importante, ¿dónde está ahora? ¿Crees que todavía está en la ciudad? No lo sé, pero Killian sabe perfectamente dónde está. Y sospecho que todavía planean verse. Laurel se quedó pensativa. ¿Quieres seguirlo? Quizás. Doris no sabía muy bien lo que quería. ¿Venganza? ¿Justicia? ¿O simplemente entender cómo la persona con la que había compartido tantos años podía haberse convertido en un monstruo? Escucha, dijo Laurel. Puedo averiguar más cosas sobre ella. El spa se llama El Jardín del Edén, ¿verdad? Tengo una amiga que trabaja en una agencia de viajes y suele reservar tratamientos allí para sus clientes. Puede que conozca a Vanity personalmente. Eso sería muy útil, asintió Doris agradecida. Entonces vamos, dijo Laurel con determinación. Primero pasaremos por su casa y luego te llevaré a la reunión con el abogado. La amiga de Laurel, Patty Simmons, trabajaba en una pequeña agencia de viajes en el centro de Beloit. Cuando entraron, estaba terminando de hablar con un cliente. «Laurel», exclamó alegremente al ver a su amiga. «¿Qué te trae por aquí?» «Hola, Patty», sonrió Laurel. «Esta es mi amiga Doris. Necesitamos tu ayuda». Se retiraron a un rincón alejado de la oficina y Laurel le explicó brevemente la situación, omitiendo los detalles más personales. «¿Vanity Esserch?», repitió Patty frunciendo el ceño. «Claro que la conozco. Es una chica alta y pelirroja, muy llamativa. Trabajó como administradora en Eden Garden durante aproximadamente 1 año. Por lo que recuerdo, vino de Chicago, pero no sé más detalles». «¿Has oído algo sobre su marcha?», preguntó Doris. «Renunció hace 2 días». Patty se quedó pensativa. No dijo nada sobre su partida, aunque... Espera un momento.
Se acercó a su computadora y comenzó a buscar algo. ¿Qué pasa?, preguntó Laurel. Quizás nada, pero... Sí, aquí está. Hace 3 días se reservó a través de nuestra agencia un billete de avión de Chicago a Mónaco, a nombre de Vanity Esserchir. Salida mañana, a las 4:30. Doris sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Mañana, susurró. Entonces, todavía está aquí. Probablemente, asintió Patty. ¿Y qué? Patty, la interrumpió Laurel. ¿Puedes decirnos algo más sobre Vanity? ¿Cómo es en el trato? ¿Tiene amigos aquí? ¿Dónde vive? Bueno, siempre ha sido muy amable y profesional en su trato con los clientes, comenzó Patty, pero bastante reservada en lo que respecta a su vida personal. Sé que alquila un apartamento en algún lugar de Oak Street, pero no sabría decirte la dirección exacta. Tiene pocos amigos, principalmente compañeros de trabajo. A menudo decía que se aburría en una ciudad pequeña, que soñaba con viajar, con una vida emocionante. Gracias, Patty. Esto es de gran ayuda, dijo Doris con sinceridad. Cuando salieron de la agencia, Laurel miró el reloj. Todavía tenemos tiempo antes de la reunión con el abogado. ¿Quieres que vayamos a Oak Street a ver si podemos averiguar la dirección exacta de Vanity? Doris se lo pensó. Una parte de ella quería ir inmediatamente en busca de esa mujer para mirarla a los ojos y preguntarle cómo había podido planear tal traición. Pero otra parte entendía que lo más importante ahora era protegerse legalmente. No, primero vayamos al abogado, decidió, y luego nos ocuparemos de buscar a Vanity. La oficina de Janice Follos estaba en un pequeño edificio de 3 pisos en el distrito financiero de Beloit. La abogada era una mujer bajita y enérgica de unos 50 años, con ojos penetrantes y expresión decidida. Señora Hammond, saludó a Doris, estrechándole la mano con fuerza. Por favor, pase. La señorita Anderson ya me ha contado brevemente su situación, pero me gustaría que me diera todos los detalles. Doris volvió a relatar los acontecimientos de los últimos días, el hallazgo del pendiente en el coche, el extraño comportamiento de Killian, el dinero descubierto para Bombas, la conversación escuchada y la confrontación final. Y ahora me he enterado de que esa mujer, Vanity Esserchir, ha dejado su trabajo y ha comprado un billete a Mónaco para mañana, concluyó. Janice escuchó atentamente y tomó notas en su libreta. Bien, dijo cuando Doris terminó. La situación es complicada, pero no desesperada. En primer lugar, debemos presentar inmediatamente una demanda de divorcio indicando todas las circunstancias del caso. En segundo lugar, teniendo en cuenta el intento de fraude por parte de su marido, podemos exigir una indemnización por el dinero que ha retirado y por daños morales. Pero no tengo pruebas directas, objetó Doris. Solo mi palabra contra la suya. No del todo, negó Janice con la cabeza. Tenemos extractos bancarios que demuestran que retiró grandes cantidades de dinero sin su conocimiento. Tenemos el hecho de su repentina salida de la casa común. Y, lo más importante, tenemos una testigo, la señorita Simmons, que puede confirmar que se compró un billete a Mónaco para mañana a nombre de Vanity Esserchir. Ya no son solo tus palabras. Doris sintió un destello de esperanza. ¿Y qué hacemos ahora? Ahora prepararemos todos los documentos necesarios para solicitar el divorcio, dijo Janice. Luego enviaré una notificación oficial a su marido. También podemos presentar una denuncia ante la policía por intento de estafa, aunque debo advertirle que es un camino difícil, teniendo en cuenta que el dinero estaba en una cuenta conjunta. Lo entiendo, asintió Doris. Hay otra cosa, continuó la abogada. Si su marido y esa mujer realmente planean salir del país mañana, tenemos que actuar muy rápido. Puedo solicitar una orden de prohibición de salida del país para su marido hasta que se resuelvan las cuestiones financieras del proceso de divorcio. Sí, por favor, aceptó Doris de inmediato. No quería vengarse de Killian, pero tampoco podía permitir que se escapara impunemente.
Las siguientes 2 horas las dedicaron a rellenar un montón de documentos, discutir la estrategia y planificar los siguientes pasos. Cuando Doris finalmente salió de la oficina del abogado, se sentía físicamente agotada, pero moralmente fortalecida. Tenía un plan, tenía apoyo y no iba a rendirse. Laurel la esperaba en la cafetería de enfrente. «¿Qué tal?», preguntó cuando Doris se sentó a la mesa. «Mejor de lo que esperaba», admitió Doris. «Janice cree que tenemos buenas posibilidades no solo de conseguir el divorcio, sino también de recuperar el dinero robado». «Genial», se alegró Laurel. «¿Y qué hay de Vanity? ¿Seguimos buscando?». Doris se quedó pensativa. Después de reunirse con el abogado, sintió que su deseo de enfrentarse personalmente a Vanity había disminuido un poco. ¿Qué le diría a esa mujer? ¿Qué le preguntaría? Y lo más importante, ¿cambiaría eso algo? «Sabes», dijo lentamente, «creo que ahora es más importante centrarse en la parte legal del asunto. Janice va a presentar una solicitud para prohibir a Killian salir del país. Si se aprueba, ni él ni Vanity podrán huir con mi dinero». Laurel miró a su amiga con respeto. «Estás increíblemente serena para ser alguien a quien le acaban de dar un vuelco a su mundo». Doris esbozó una débil sonrisa. «Créeme, por dentro estoy destrozada, pero ahora no es momento de desanimarse. Primero hay que resolver toda esta situación, y luego ya tendré tiempo para llorar». «Es el enfoque correcto», aprobó Laurel. «Pero si necesitas desahogarte, llorar, gritar, siempre estaré aquí para ti». «Gracias», le dio las gracias Doris con sinceridad. «No sé qué haría sin ti». «No es nada», respondió Laurel con un gesto de indiferencia. «Para eso están los amigos. Por cierto, mientras estabas con el abogado, llamé al jardín del Edén. Hablé con el administrador que sustituyó a Vanity. Resulta que vive en el número 18 de Oak Street, apartamento 3. «Eres toda una detective», sonrió Doris. «Digamos que sé charlar con la gente», dijo Laurel guiñándole un ojo. «¿Vamos allí?». Doris dudaba. Una parte de ella quería ver a Vanity, mirar a los ojos a la mujer que había destruido su matrimonio, pero otra parte entendía que eso difícilmente le proporcionaría alivio o respuestas. «No», decidió finalmente. «¿Qué le voy a decir? Hola, ¿soy la esposa del hombre con el que planeabas fugarte a Mónaco con mi dinero?». «Bueno, yo me lo imaginaba un poco diferente», se rió Laurel. «Más bien del estilo, pelirroja malvada y una bofetada dramática, pero tu versión también está bien». A pesar de la situación, Doris no pudo contener una risita. «Gracias por tu apoyo moral, pero creo que dejaré las confrontaciones dramáticas para el cine. En la vida real, rara vez son satisfactorias». «Sabio consejo», asintió Laurel. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». «Quiero irme a casa», dijo Doris. «Necesito pensar, ordenar mis ideas. Además, Janice me dijo que es posible que me llamen del tribunal para aclarar algunos detalles sobre la solicitud de prohibición de salida del país». «De acuerdo», asintió Laurel. «Te llevaré». En casa, lo primero que hizo Doris fue mirar el teléfono. 3 llamadas perdidas de Killian y un mensaje. «Tenemos que hablar, es importante». Borró el mensaje sin responder. ¿Qué más podía decir? ¿Qué más podía explicar? Ya todo estaba dicho y hecho. Por la noche, Janice llamó con buenas noticias. La solicitud de prohibición de salida del país se había tramitado por vía urgente y ya se había enviado la notificación correspondiente a Killian. También le informó de que se había presentado la demanda de divorcio y que la primera vista estaba prevista para la semana siguiente. «Estás actuando muy rápido», comentó Doris. «En situaciones como esta, la rapidez es fundamental», respondió Janice. «Especialmente cuando se trata de fraude financiero y una posible fuga del país». Después de hablar con la abogada, Doris se sintió un poco más tranquila. Al menos, Killian y Vanity no podrían simplemente volar a Mónaco con su dinero. Por la noche durmió mal.
despertándose cada hora, atormentada por sueños en los que Killian se reía de ella con una bolsa de dinero en las manos, y junto a él había una mujer pelirroja con un rostro que Doris no podía distinguir. Por la mañana, nada más levantarse, recibió un mensaje de Janice. Revisa tu correo electrónico. Noticias importantes. Doris corrió al ordenador. En el correo había una carta del abogado con una copia escaneada de un documento oficial. Era el informe policial sobre la detención de Killian Hammond cuando intentaba salir del país en contra de la orden judicial. Intentó coger un vuelo nocturno a México, escribió Janice. Al parecer, planeaba volar desde allí a Mónaco por rutas indirectas. Ahora está en la comisaría, siendo interrogado. Esto solo refuerza nuestra posición en el proceso de divorcio. Hablaremos de los detalles cuando nos veamos. Doris leyó el mensaje varias veces, tratando de asimilar la información. Killian había sido detenido. Realmente había planeado huir, a pesar de la orden judicial. Era la confirmación definitiva de su culpa y traición. Se preparó un café mecánicamente, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Y ahora qué? Por supuesto, el divorcio. Eso estaba claro. Y luchar por recuperar el dinero robado. Pero, ¿y después? ¿Cómo seguir viviendo cuando la persona en la que más confiabas en el mundo era capaz de tal traición? Una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos. Era Laurel. ¿Te has enterado?, preguntó su amiga emocionada. Tu marido está en la cárcel. No en la cárcel, en la comisaría, corrigió Doris. Y sí, Janice me acaba de escribir. Dios mío, qué drama, exclamó Laurel. ¿Y qué hay de Vanity? También la han arrestado. No lo sé, Janice no ha escrito nada sobre ella. ¿Cómo estás?, preguntó Laurel de repente con seriedad. Sinceramente, no lo sé, suspiró Doris. Todo esto parece una película surrealista. Hace solo una semana tenía una vida normal, aunque aburrida. Y ahora mi marido está en la policía. He pedido el divorcio y resulta que durante los últimos meses estaba planeando robarme el dinero y fugarse con otra mujer. Suena como el argumento de una telenovela, coincidió Laurel. Pero lo estás llevando muy bien, y eso es lo importante. ¿Quieres que vaya a verte? No, gracias, rechazó Doris. Necesito tiempo para estar sola y pensar en todo esto. Lo entiendo, pero si necesitas algo, estoy disponible las 24 horas del día. Gracias, eres una verdadera amiga. Después de hablar con Laurel, Doris salió al patio trasero y se sentó en un banco bajo un viejo roble. Era un día soleado, con ligeras nubes flotando en el cielo y pájaros cantando en las ramas de los árboles. La naturaleza parecía ajena a los dramas y tragedias humanos. ¿Qué voy a hacer ahora?, pensaba Doris mientras miraba el césped cuidadosamente cortado. Vender la casa, eso estaba claro. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. Pero, ¿a dónde ir? ¿Quedarse en Beloy o marcharse? Empezar de nuevo en otra ciudad, tal vez incluso en otro estado. Había muchas preguntas, pero aún no había respuestas. Sin embargo, Doris sabía una cosa con certeza: lo superaría. Sobreviviría a esta tormenta y saldría de ella más fuerte y más sabia, porque si había sido capaz de sobrevivir a la traición de la persona en la que más confiaba en el mundo, podría sobrevivir a cualquier cosa. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un nuevo mensaje de Janice. Nos vemos en mi oficina a las 2. Hay nueva información sobre el caso. Doris miró el reloj. Aún le quedaban 3 horas. 3 horas para ordenar sus pensamientos y prepararse para la siguiente ronda de la lucha por la justicia y su futuro. Había pasado un mes desde el día en que la vida de Doris Hammond dio un vuelco. Un mes de interminables reuniones con abogados, de rellenar documentos, de audiencias judiciales y de noches sin dormir. La casa, que antes le parecía un nido acogedor, ahora le parecía vacía y fría. Doris decidió venderla. Janice insistió en que esa condición se incluyera en el proceso de divorcio. La casa debía venderse,
y el dinero obtenido debía dividirse en partes iguales. La mañana amaneció despejada. Doris estaba sentada en el porche con una taza de café, observando cómo los primeros rayos de sol se abrían paso a través del follaje de los árboles. Esa sencilla belleza siempre había estado allí, pero ella no la había notado, sumida en la rutina. El teléfono vibró. Era un mensaje de Laurel con un enlace a un artículo en el periódico local. Doris lo abrió y se quedó paralizada al ver el titular: analista financiero y su cómplice condenados a libertad condicional por fraude. El artículo hablaba del final del juicio contra Killian Hammond y Vanity Essek. Ambos recibieron 3 años de libertad condicional y la obligación de devolver todo el dinero robado. Killian perdió su licencia de analista financiero. Doris recordó el día en que Janice le informó de la detención de Killian y Vanity en el aeropuerto. Los detuvieron juntos, dijo Janice entonces. Intentaban coger un vuelo a Cancún con casi $50,000 en efectivo. Doris no sintió entonces alegría, ni malicia, ni siquiera ira, sino simplemente una profunda decepción hacia la persona en la que había confiado durante 12 años. El teléfono volvió a vibrar. Era Laurel. ¿Lo has visto?, preguntó su amiga sin saludar. Sí, acabo de leerlo, respondió Doris dando un sorbo a su café. ¿Y qué sientes? Doris se quedó pensativa. ¿Sabes? Nada especial, ni alegría ni ira, solo alivio, porque por fin todo ha terminado. Eres increíble, dijo Laurel. En tu lugar estaría bailando de alegría sabiendo que ese cabrón ha recibido su merecido. Este mes he comprendido que yo también tengo la culpa de lo que le ha pasado a nuestro matrimonio. ¡Qué tontería!, se indignó Laurel. Tú no le obligaste a engañarte y a robarte el dinero. Por supuesto que no, respondió Doris con calma. Pero nuestro matrimonio estaba condenado mucho antes de que apareciera Vanity. Los dos permitimos que se convirtiera en una mera formalidad, en una rutina sin alegría ni pasión. En el ayuntamiento todo el mundo ya sabía de su situación. Para su sorpresa, sus compañeros le mostraron su apoyo. Hugh, su jefe directo, incluso le ofreció vacaciones adicionales si necesitaba tiempo, pero Doris se negó. El trabajo era la única constante en su vida y se aferraba a esa estabilidad. A las 2 en punto, Hugh la llamó a su oficina. «Siéntate, Doris», le dijo. «Quería hablar contigo sobre tu futuro en nuestra organización». Doris se tensó. ¿Acaso iban a despedirla? «No te preocupes», sonrió Hugh. «Es una buena conversación. ¿Recuerdas que hablamos de la posibilidad de que te trasladaras a la oficina central en Madison?» «Sí, claro», asintió Doris. «Pues bien, ayer hablé con Michael Jenkins, el director regional. Están buscando a un especialista con experiencia para el puesto de subdirector del departamento. Te he recomendado». Doris se quedó paralizada, sin poder creer lo que oía. ¿A mí? ¿A quién si no?, sonrió Hugh. Eres la mejor especialista de nuestro departamento. Además, pensé que ahora te vendría bien un cambio de aires. Una nueva ciudad, gente nueva, nuevas oportunidades. Doris no sabía qué decir. Esta propuesta era como un regalo del destino, como la respuesta a la pregunta: ¿y ahora qué? Madison era una gran ciudad con muchas oportunidades. Y lo más importante, allí no había recuerdos, ni fantasmas del pasado. «Yo no sé qué decir», dijo finalmente. «Di que sí», sonrió Hugh. «Michael quiere hablar contigo en persona. Estará en Beloit el próximo viernes. Por supuesto, estaré encantada de reunirme con él». Al salir del despacho del jefe, Doris se dirigió al baño. Al mirar su reflejo, vio a una mujer que había pasado por un infierno y había salido de él no derrotada, sino fortalecida. «Puedo empezar de nuevo, y lo haré». Por la noche, llamó a Laurel y le contó la propuesta de Hugh. «Eso es maravilloso», exclamó su amiga. «Madison es una ciudad preciosa, con un montón de oportunidades, y está a solo 1 hora en coche de Beloit. Aceptarás, ¿verdad?» «Creo que sí»,
respondió Doris. Es justo lo que necesito ahora. Un nuevo comienzo. Oh, me alegro mucho por ti. La voz de Laurel denotaba felicidad. Lo celebramos el viernes. Cenamos en el Blue Moon. El viernes, Doris se reunió con Michael Jenkins. Resultó ser un hombre agradable, de mediana edad, con ojos inteligentes y una sonrisa agradable. Hugh habla muy bien de usted, dijo Michael. Dice que es la mejor especialista de su departamento. Hugh es muy amable, respondió Doris con modestia. Si él dice que es la mejor, entonces es así, y yo estaría muy contento de tenerla en nuestro equipo. Y yo estaría encantada de formar parte de él, dijo Doris con sinceridad. Estupendo, exclamó Michael radiante. Entonces considere que el puesto es suyo. ¿Cuándo podría empezar? Creo que dentro de un mes o mes y medio. Mientras tanto, ¿le gustaría venir a Madison el fin de semana para echar un vistazo? Por la noche se reunió con Laurel en el Blue Moon. ¿Qué tal ha ido?, preguntó Laurel con impaciencia. ¿Cómo fue la reunión? Genial, sonrió Doris. El puesto es mío y el fin de semana voy a Madison a ver opciones de alojamiento. Es fantástico. Laurel levantó su copa de vino. Por un nuevo comienzo. Por un nuevo comienzo. Hablaron del futuro, de los planes, de las oportunidades que se le abrían a Doris. Y con cada palabra, ella sentía cómo el peso del pasado la iba liberando poco a poco. ¿Sabes?, dijo Laurel. He estado pensando... Quizás yo también debería pensar en mudarme. Seguro que en Madison hay agencias de viajes. ¿Lo dices en serio? ¿Por qué no? En Beloit no tengo nada que me retenga, excepto el trabajo. Podríamos alquilar un apartamento juntas. Sería maravilloso, dijo Doris con sinceridad. Dos mujeres independientes conquistando una nueva ciudad. El fin de semana en Madison pasó volando. Visita a la ciudad, reuniones con agentes inmobiliarios, elección de piso. Madison resultó ser tal y como ella se lo había imaginado. Dinámica, moderna, llena de oportunidades. Con la ayuda de la esposa de Michael, Sarah, encontró un acogedor piso de 2 habitaciones cerca de su futuro trabajo. El lunes por la mañana, Doris recibió una oferta oficial de trabajo y firmó el contrato inmediatamente. Luego llamó a Hugh para comunicarle su decisión. Las siguientes semanas pasaron como un solo día. Doris traspasó sus asuntos, empaquetó sus cosas, firmó los documentos de venta de la casa y del divorcio. La casa se vendió en 3 semanas. Los nuevos propietarios eran una pareja joven con 2 hijos. El divorcio también se llevó a cabo sin problemas. 6 semanas después de aquel fatídico día, Doris dejó de ser oficialmente la señora Hammond y volvió a utilizar su apellido de soltera, Frost. La víspera de su partida, Laurel organizó una fiesta de despedida. Acudieron compañeros de trabajo, vecinos y amigos. ¿Estás preparada para mañana?, le preguntó Laurel cuando se marcharon los últimos invitados. Creo que sí, asintió Doris. Es extraño marcharse de la ciudad donde he vivido casi toda mi vida, pero, al mismo tiempo, es lo correcto. Es como si por fin estuviera haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Me alegro por ti, dijo Laurel con sinceridad, y te envidio un poco. Vas a empezar de cero, con una pizarra en blanco. Tú también puedes empezar de cero. La oferta de compartir piso sigue en pie. Y la aceptaré sin dudarlo. Solo dame un poco de tiempo. Por la mañana, Doris recorrió por última vez la casa vacía, despidiéndose de cada habitación, de cada recuerdo. Luego se subió al coche y tomó la carretera que salía de Beloit. A la salida de la ciudad, se detuvo y miró atrás. Beloit quedaba atrás. La ciudad donde había crecido, se había enamorado, se había casado y había sufrido una traición. Por delante tenía el camino a Madison, el camino hacia una nueva vida llena de incertidumbres, pero también de infinitas posibilidades. Una vida en la que no sería la señora Hammond, la esposa de Killian, sino simplemente Doris Frost,
Una mujer que había pasado por el fuego y había resistido, que lo había perdido todo, pero se había encontrado a sí misma. Doris sonrió, encendió la radio y pisó el acelerador.